El Espíritu Santo de Dios nos busca y usará una y mil maneras para atraernos a la verdad y hacernos sus discípulos. En el pasado llamó a sus siervos, algunos tras el arado, detrás del banco de los tributos, llamó a pescadores y solo tú y yo sabemos dónde estábamos cuando Él nos llamó. También llamó hace algunos años a un soldado de la brigada del ejército español y piloto de helicóptero para que formara filas en el ejército de Cristo como pastor adventista. Bueno, fue desde pastor de iglesia hasta departamental de comunicaciones, de evangelismo, ministerio personal y escuela sabática de la Unión Adventista Española, actualmente jubilado, pero más activo que nunca en la obra del Señor. Dirige el programa Sobrevive en el canal Logos. Presenta grandes testimonios e infinidad de ellos donde se ve el Espíritu de Dios transformando vidas por la presencia de Jesús en sus corazones. Pastor Javier Moliner desde Valencia, España, es un placer contar con su presencia en este día. Le damos la cordial bienvenida. El tiempo es suyo, nos trae el tema Andad en el Espíritu, Pastor. Que el Señor lo utilice. Esperamos que nos cuente de usted y las grandes maravillas que el Señor ha hecho en su vida y quiere hacer en nosotros. Adelante, Pastor. Muy buenos días, querida Iglesia de Panamá. Muchísimas gracias a Minerva por esta invitación matutina, porque allí en Panamá son las 5 de la mañana, aquí en España son exactamente las 11:11, 16 grados, soleado. Bueno, estamos ya con el sol que lo estamos viendo, está saliendo, ¿no? Allí ahora en Panamá. Bien, pues muy feliz y contento, como decía, de estar aquí con vosotros porque tenemos la oportunidad, mis queridos hermanos, tenemos la oportunidad mediante esta pandemia que Dios permitió de que pudiéramos reunirnos en nuestras casas, confinarnos en nuestras casas, y entonces parecía una victoria de nuestro enemigo, Satanás, pero esa victoria se ha transformado en, esa victoria suya se ha transformado en derrota y victoria nuestra, porque ha abierto numerosísimos canales, diferentes redes, medios para poder estar juntos. Y no solamente los hermanos de la Iglesia de Panamá exactamente, sino también, bueno, pues de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús está muy cerca, que el Evangelio va a ser predicado y se está predicando a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estamos muy cerquita y tenemos, bueno, pues la responsabilidad de poder ser instrumentos escogidos de Dios para este momento tan apasionante que está viviendo el universo entero, porque esto se acaba, esto finaliza. Y desde aquí, desde España, yo sé que tenemos un pueblo en Panamá, que tenemos una familia alrededor de todo el mundo que piensa igual que yo, que tiene la misma Biblia, que guarda el mismo día de sábado, que hace la misma escuela sabática, que tiene los mismos principios para comer, los mismos principios saludables. Es una maravilla saber que este pueblo va a ser el que se va a preparar para que cuando Cristo venga estemos preparados. Así que os felicito, Minerva, por esta iniciativa de levantarse por la mañana y estar con el Espíritu. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 7, Juan 16, 7, estaba Jesús con los discípulos y entonces les dijo una frase que aquellos no entendían. Dice así: pero yo os digo la verdad. Claro, Jesús siempre decía la verdad, pero él enfatizó en este momento lo que iba a decir a continuación. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Eso a los discípulos no pudo entenderlo. ¿Cómo es posible que nos convenga a nosotros que tú, Señor, te vayas? No,
te queremos cerca, te queremos a nuestro lado, queremos que estés con nosotros. ¿Cómo que nos va a convenir que tú te vayas? No, no, Señor. Y el Señor, bueno, pues muy paciente, ¿no? Como siempre, paciente, amoroso, misericordioso, compasivo. Con los discípulos le dijo, sí, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Así que ahí entendieron muchos que el convenir que Jesús se fuera era pues que tenía que hacer otra cosa, tenía que hacer algo, pero no nos iba a dejar solos. Mientras nosotros estuviéramos aquí en esta tierra, iba a venir ni más ni menos, nos lo iba a enviar el Espíritu Santo. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya. Bien, pues Jesús, como muy bien sabéis, cuando murió, resucitó y marchó a los cielos, bueno, pues inauguró lo que se dice el lugar santo de aquel tabernáculo que hay en los cielos y no en la tierra. Y entonces Pablo, sabiendo todas estas cosas, que él también, bueno, pues tuvo una vida tremenda, ¿no? Lo que hizo Pablo, perseguir a los cristianos, llevarlos a la cárcel, maltratarlos, terrible, ¿no? Pero llegó un momento que se encontró con Jesús en ese camino a Damasco. Ese encuentro, mis queridos hermanos, todos debemos de tenerlo. Debemos de tener ese encuentro con Jesús. Y de hecho, el estar aquí por la mañana, a las 5 de la mañana, escuchando la palabra de Dios, es que vosotros ya os habéis encontrado con Jesús y queréis más. Queréis tener ese derramamiento, ese bautismo del Espíritu Santo que solicitamos todos nosotros constantemente, ¿no? Diariamente. Pues bien, ese encuentro lo tuvo Pablo camino a Damasco y entonces escribió unos versículos muy interesantes a los habitantes, a los cristianos de Galacia. Y entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 16, les dijo así a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, todas las mañanas nosotros pedimos el Espíritu Santo. Todas las mañanas cuando nos reunimos en el trono de gracia donde Jesús está sentado con su Padre allá en el lugar santísimo realizando ese juicio investigador, haciendo ese ministerio de intercesión, vamos allí y le decimos: Señor, aquí estoy de nuevo. Derrama sobre mí tu Santo Espíritu, bautízame con tu Espíritu, porque quiero andar en el Espíritu. Porque cuando uno ya se enfrenta a la calle, cuando uno ya acaba de tener esa reunión con Jesús, acaba de tener esa lectura de la palabra y de meditar sobre ella, bueno, pues tiene que enfrentarse a la vida. Y en la vida hay dos caminos, ¿eh? Cuando uno sale, pues entonces se encuentra con dos caminos. Uno, tienes que andar en el Espíritu siguiendo los consejos de Jesús, o andar, como dice así, no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos caminos. En Romanos 8:1 nos dice claramente dónde tenemos que andar. Dice así, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación para aquellos que andamos con el Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne, no hay solución. Por eso hemos de orar por ellos para que vengan al camino correcto. Todos hemos tenido en ese valle de la decisión, tenemos que diariamente no elegir: Señor, he pedido tu Espíritu, quiero andar en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. A mí eso no me interesa ya, porque todo el mundo tiene, como decía, que elegir qué camino tiene que andar. Y yo he elegido andar en el camino del Espíritu, andar en el Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Bien, pues os diré que yo también pasé por mi valle de decisión y tuve que elegir.
yo era una persona que efectivamente pues andaba, ¿no?, en los deseos de la carne. Como se ha comentado al principio, bueno, pues pertenecí al ejército, eh, al arma de infantería, y fui ascendiendo rápidamente porque me gustaba a mí, el camino del ejército me gustaba. Y llegué, bueno, pues a ser brigada del ejército de tierra, piloto de helicópteros. Era la primera promoción que se hacía con suboficiales del ejército. Y claro, yo eso no me lo pedí, yo no me lo podía perder, porque desde el principio, cuando yo ingresé muy joven, a los 17 años, ingresé como voluntario al ejército. Entonces, bueno, mis primeros momentos de entrar al ejército con 17 años, pues seguía haciendo pues, lo que me gustaba fuera del ejército, en la vida civil. ¿Y qué ocurría? Pues que los cabos me arrestaban, ¿no? Y el asunto es que cuando me arrestaban, bueno, pues me ponían delante de un monolito que hay en los cuarteles de infantería, donde rezaba así: aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que aun de mala o buena fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Calderón de la Barca, soldado de infantería. Claro, estar delante de esa frase, de ese monolito, con esa frase de el ilustrísimo Calderón de la Barca, insigne escritor nuestro del siglo de oro español, claro, aquello pues quedó grabado en mi mente, ¿no? Con 17 años aquello quedó y yo dije, a mí esto me gusta. Pero claro, estuve allí arrestado, delante de aquel monolito, de aquella frase durante 2 o 3 horas. Y aquello se me quedó. Tal fue así que yo le dije, me casé también muy joven, y le dije a mi esposa, digo, mira, nena, a mí esto me gusta. Así que en vez de elegir yo estaba en la Universidad de Físicas cuando me fui al ejército, digo, en vez de seguir estudiando en la universidad, yo me voy a quedar aquí en el ejército, porque esto me gusta. Y dijo ella, bueno, pues si te gusta, adelante. Total, que hice el curso de cabo, lo aprobé a la primera, el curso de cabo primero, después hice el curso de soldado en la Academia Militar de Toledo, y allí, bueno, pues ya me gradué, ¿no?, de sargento, y luego ya piloto de helicópteros. No se podía pedir más a un suboficial. Ser suboficial, llevar una boina es ni más ni menos, bueno, que fuerzas especiales, una pistola, un uniforme y ser piloto de helicóptero. ¿Qué más podía pedir yo? Bueno, pues yo estaba arriba del todo, no había nadie por encima de mí. De manera que me gustaba muchísimo, y los oficiales de mi cuartel pues me elegían para que pudiera entrenar a los soldados nuevos que venían al cuartel. Así que un día se me presentó un soldado y me dijo, a la orden, mi sargento, dígame usted. Dice, mire, es que yo he venido aquí a servir a mi patria, pero es que mañana es sábado y yo los sábados los descanso, porque mi Dios me dice que tengo que descansar los sábados. Entonces yo, que soy una persona que le obedezco en todo, pues quiero obedecerle también en este mandamiento, en este cuarto mandamiento. Bueno, aquello me resultó muy chocante. O sea, que una persona me viniera a mí, que estaba en el ejército. Bueno, os tengo que decir que en el ejército, en aquella época, el ejército no era voluntario como lo es ahora, era obligatorio. Todos los mozos pues tenían que servir un año al ejército español, un año de su vida. Así que él estaba allí porque le habían hecho un llamamiento a filas y él pues había asistido allí. Y entonces él me dijo que él iba allí, por supuesto, quería defender también a su patria en momentos de necesidad,
pero que tenía que guardar el sábado. Aquello me chocó muchísimo y dije, "Qué tipo más raro, ¿no?". Digo, de eso nada. Digo, de guardar el sábado nada, porque aquí todo el mundo guarda el día que toca guardarlo. No, cuando hay que hacer instrucción, se hace instrucción, y cuando hay que salir de maniobra, se va de maniobra, y cuando hay que ir contra el enemigo, pues se va el día que te toque. Así que mañana hacer instrucción. Y aquel soldado, firmes delante de mí, dijo, mi sargento, eh, yo no puedo transgredir esa ley de Dios, lo siento mucho. Aquí tengo yo unos oficios, unos documentos del pastor, del abogado de mi iglesia, que dicen que efectivamente yo tengo derecho a guardar un día de reposo. Y ese día de reposo para mí es el sábado. O sea que había venido preparado aquel soldado para decirme aquello. Yo normalmente en aquel tiempo, y estamos hablando del tiempo de la dictadura de Franco, bueno, pues muchas cosas se resolvían a base de golpes. Y yo tenía ya pendiente un consejo de guerra por haber golpeado a un soldado que me había desobedecido, y estábamos ya en democracia, o sea, pero aunque se seguía con las normas y leyes de Franco, pero ya estábamos en democracia, y entonces este soldado presentó el artículo 14 de nuestra Constitución, que dice que no hay que hacer excepción ni por ninguna persona, ni por su sexo, ni por su color de piel, ni por su religión, que todos éramos iguales. Y era verdad. Y entonces, ante eso me paré y dije, bueno, pues voy a presentárselo a mi capitán. Y fui al capitán con aquellos documentos y le dije, mi capitán, aquí hay un soldado que no quiere, se niega a hacer, me desobedece, se niega a hacer instrucción mañana sábado. Y dice, a ver, a ver, a ver. Y entonces él se fue al gabinete jurídico, estuvo allí con el juez y el abogado, estuvieron mirando aquello, y me llamó el capitán y me dijo, sargento Moliner, sí, dice que efectivamente tiene razón, así que se le tiene que dar este día de descanso, este día de reposo, el sábado. Digo, ¿cómo? Digo, ¿me va a desobedecer a mí, sargento Moliner? Cúmplase la orden, que descanse. Aquí la más principal hazaña es obedecer. El modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Así que dije yo, bueno, pues está bien. El capitán me dijo, a no ser que él pida hacer instrucción, pero sin agresiones ni nada, pues entonces digo, vale, vale, entiendo. Total que llamé al soldado y le dije, soldado Martínez, y mañana descansa. El domingo lo quiero aquí, 4 horas, para hacer instrucción con 4 cabos diferentes, 1 hora cada cabo, para que usted haga la instrucción que no ha hecho el sábado con sus compañeros, a la orden de mi sargento, aquí el domingo. ¿Hecho? Y el domingo, pues, vino y estuvo 4 horas con aquellos cabos que yo le dije a los cabos, mirad, machacarlo. Quiero que venga y me pida hacer instrucción, machacar a este soldado, a la orden de mi sargento, 1 hora, derecha, izquierda, cuerpo a tierra, paso ligero, derecha, izquierda, arriba, abajo, 4 horas. Y vino el soldado Martínez, a la orden de mi sargento, se ha cumplimentado el arresto. ¿Ordena alguna cosa más? Digo, ¿qué hacemos el sábado que viene? Dice, pues descansar, como me dice el mandamiento. Y yo que andaba, ¿no?, en los deseos de la carne, y ahí andaba uno en el espíritu. Era una lucha, ¿no?, que había 2 espíritus diferentes. El espíritu que tenía el soldado y el espíritu que tenía yo, ¿no? Eran diferentes y ahí chocaban, luchábamos con eso. Y yo dije, pues muy bien, pues vas a limpiar las letrinas en una compañía de 100 hombres, imaginaos cómo se ponen las letrinas, los váteres, y ahí lo tuve limpiando toda la tarde para que me dijera que el sábado tenía que hacer instrucción. A la orden de mi sargento, se ha cumplimentado el arresto. ¿Ordena alguna cosa más? ¿Qué hacemos? Yo seguiré obedeciendo a Dios. Aquello era terrible. De tal manera que yo llegaba a casa y le decía a mi esposa, digo, oye, nena,
hay un soldado ahí que hace absolutamente todo lo que yo le digo. No protesta, no dice nada. Es un tipo y entonces mi esposa me decía, pues habla con él, a ver qué es. Digo, hombre, hablar yo con él, un sargento, piloto de helicóptero, que no hay nadie ni más alto ni más guapo que yo, que sepa todo. ¿Cómo voy a hablar con un soldado recién llegado? ¿Qué pasa? Pero nena, tú no entiendes. Bueno, pues sufre, porque yo lo que te veo es sufrir. Vale, vale, pues gracias por el consejo. Total, que yo me cruzaba con aquel soldado, botas sucias, soldado Martínez arrestado. Boina mal colocada, soldado Martínez arrestado. Botón desabrochado, soldado Martínez arrestado. Y no salía. Era un empecinamiento, ¿no? Una lucha contra aquel hombre de Dios que andaba en el espíritu y no andaba en los deseos de la carne. De manera que lo perseguía a todas partes. Tal era así que un día, estando de sargento de cocina, sargento de cocina es que te nombran pues para dar de comer pues a los 500 o 600 soldados que hay allí, entonces eres tú el que tiene que elegir al maestro de cocina y después ir al mercado, comprar todas las cosas. Y entonces allí en Sevilla, donde yo realicé mi periodo como piloto en la base del Copero en Sevilla, entonces allí en Sevilla hay una comida especial, cada sitio pues tiene sus comidas especiales y muy buenas. Entonces allí está el cocido andaluz, una comida excelente, ¿no? Con patatas, verduras, pero tiene unos condimentos que nosotros los conocemos muy bien también. ¿Qué tenía? Abundante grasa de cerdo, tocino, morcilla, pues que le daba ese sabor característico, ¿no? Al cocido. Total, que yo ahí preparaba grandes perolas de cocido andaluz y después me iba por las mesas del comedor para ver, bueno, cómo había condimentado la comida el maestro de cocina. Iba yo por allí, las mesas eran de 10, y yo andaba buscando a este soldado a ver qué pasaba con él. Y cuando yo me acercaba a su mesa, el tipo no comía la comida que preparaba yo. Soldado Martínez, ¡pum!, ponía firmes al orden, mi sargento. Digo, ¿qué pasa? ¿No te gusta la comida que hace tu sargento? Dice, mi sargento, esta comida está deliciosa, me lo dicen mis compañeros, que cuando usted entra de cocina, comen muchísimo mejor que con cualquier otro sargento de cocina. Le pone el doble de patatas, le pone el doble de fruta, le pone también yogures, les pone, o sea, comen muy bien. Pero es que en mi casa mis papás me enseñaron a ser vegetariano. Digo, madre mía, yo llegaba a casa y le decía a mi esposa, nena, ¿sabes que es vegetariano también este soldado? Habla con él. Digo, pero ¿cómo voy a hablar con él? Porque Rosy, mi esposa, conocía muy bien ese tema, el tema de la comida ovo-lacto-vegetariana, y comíamos pues bastante así. Bueno, de vez en cuando nos hacíamos algún bocadillo de jamón, algún bocadillo de ternera, pero pocas veces. Era más por la comida vegetariana que por la comida carnívora. Y yo conocía aquellos condimentos que tenía el soldado Martínez encima de la mesa. Los conocía muy bien. La lecitina de soja, germen de trigo, levadura de cerveza, los conocía. Yo decía, es que hace lo mismo que nosotros. Este hombre lo hace bien también eso. Bueno, pues habla con él. No puedo hablar con él. Pues sufre. Y así sufría yo. De manera que seguía y seguía persiguiéndolo en todo, porque el problema que yo tenía con como yo andaba en los deseos de la carne y hacía todo lo que nombra ahí en Gálatas, como yo andaba con esos deseos, yo también quería ser como aquel soldado. Me gustaría ser como él, andar en el espíritu, tener esos principios, esos valores que yo no tenía, pero se los veía a él. Y entonces esa era esa lucha, ¿no? De querer ser como, pero sin que nadie se enterara, de querer ser como él, porque esos principios eran superiores a los míos. Pero claro,
ahí había un demonio que tenía dentro, un diablo que tenía dentro que no me dejaba ser, ¿no? Como él, y entonces luchaba contra aquello que tenía enfrente, que era mucho mejor que yo y deseable por mí, pero inconfesable. No podía yo confesar eso, pero dentro de mí decía, qué tío tú, ni fuma, ni bebe, ni va con mujeres, se deleita. Un día estaba él en la torre de control, un tipo listo, estaba haciendo medicina, y estaba en la torre de control, lo teníamos allí para que ayudara al controlador principal a que nosotros hiciéramos los tráficos, las entradas, salidas en helicóptero. Y entonces él cuando podía se escapaba y se iba allí y hacía sus cosas. Y un día lo perseguí, llegué allí y le dije, y escuché una música. Ta, 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 ta. Yo llegué, me presento allí ante él y le digo, soldado Martínez. Y entonces se pone de pie a la orden, mi sargento. Digo, ¿qué estás haciendo? Dice, bueno, que estoy aquí con esta maquinita. Antes habían unas maquinitas, unas calculadoras, que le dabas a un botón y en vez de los números sonaban notas musicales. Entonces él puso el botón de las notas musicales y allí estaba él tocando. Ta, 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 ta. ¿Qué estás haciendo? Dice, bueno, estoy ensayando, mi sargento, porque es que en la iglesia, como toco el piano, digo, vamos a ver, soldado, ¿también tocas el piano? Dice, sí, desde pequeñito en casa y en la iglesia me han enseñado a tocar el piano y entonces pues hago música, acompaño los himnos. Digo, por favor. Volví a casa. Nena, también toca el piano, sabe música. Y Rosy se ponía, habla con él. No puedo hablar con él, no puedo. Es que es terrible, ¿no? Es una lucha, no puedo hacer yo esto. Pues sufre y vas a sufrir mucho porque no quieres doblegar tu cerviz, no quieres doblegarla. Sufre entonces. Y sufría porque constantemente era un seguimiento contra él. Ya una vez hice una revisión de taquillas. Bueno, en aquellos tiempos estaba la ETA en su máximo apogeo y mataba a 1 a 2 militares, guardias, policías o guardias civiles diariamente. Y entonces, bueno, pues estábamos todos siempre muy alertados. Y entonces lo que hacíamos era revisión de taquillas, bueno, pues para ver si los soldados en sus periodos de guardia habían robado algún cartucho o también si tenían algunos libros comunistas o algunos libros de pornografía. Perseguíamos todo aquello. Entonces hacíamos sin que avisar, sin previo aviso, la revisión de taquillas. Y un día, pues, revisión de taquillas. ¡Wow! Todo el mundo se quedaba firme delante de su taquilla sin moverse y allí entraba el sargento de semana pues para ver todo aquello. De manera que me acerqué a la taquilla del soldado Martínez, claro. Y allí me encontré que tenía todo perfecto. El hombre tenía todos sus trajes perfectamente planchados en su sitio, las camisas al lado, calzoncillos, camisetas, calcetines arriba, todos bien puestos, las botas bien limpias. Digo, madre mía, qué tío, qué tío. Pero le encontré algo raro. Y entonces, de su taquilla, encontré un libro negro. Digo, aquí está, este libro va a ser. Y lo abro, digo, ¿y este libro? Y entonces el soldado Martínez me dijo, ese libro es la Biblia, mi sargento. Es el estudio diario que yo hago con la Biblia, me pongo en comunión con el Señor, le pido al Espíritu, como estamos haciendo, ¿no? Nosotros todas las mañanas en este retiro, en esta semana, ¿no? Le pido al Espíritu que me unja, que me bautice y que por favor también pueda transformar a aquellas personas que van en contra nuestra. Digo, vamos a ver, soldado. Dice, no, yo solamente le pido al Espíritu Santo que me ayude, ¿no?, a soportar con paciencia lo que nos está pasando, porque yo he venido aquí a servir a mi patria, pero mi sargento, usted no me deja.
es constante, yo lo quiero hacer bien las cosas. Digo, vamos a ver, soldado, yo aquí soy la autoridad y yo soy quien dicta las órdenes. Sí, sí, mi sargento, si no le digo que no. Solamente lo que trato de decirle es que si usted estudiara la Biblia, se daría cuenta que hay un personaje que es el mayor estratega del mundo. Es fantástico. El mayor, digo, el mayor estratega. Los estrategas, ¿sabes quiénes son? Pues Julio César, Alejandro Magno, Rommel. Claro, todos aquellos estrategas militares que yo tenía en la mente. Recordar que estaba pues en el espíritu, ¿no? Andando, ¿no? En los deseos de la carne. Y él me dijo, este es el mejor estratega. Cuando me di cuenta que me estaba predicando el evangelio y estaba toda la compañía pendiente de aquella conversación, dije, ¡buah! Tierra, trágame, ¿qué estoy haciendo? Fin ya de la revista de taquilla, se acabó. Y me fui avergonzado diciendo, ¿cómo es posible que este hombre, yo quería ser como él? En fin, aquel soldado se licenció y se fue a su casa. Y yo entonces ya me quedé liberado de aquella presencia constante que me machacaba la mente. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que marchamos, mi esposa y yo, ya con aquello olvidado, marchamos a mi pueblo, a 800 kilómetros de Sevilla, y allí mi cuñada me dijo, mirad, haciendo un paréntesis, en esta vida, mis hermanos, no hay casualidades. Hoy estáis vosotros aquí porque teníais que escuchar esta historia y teníais que oír hablar de este versículo, andad en el espíritu y no en los deseos de la carne. Hoy estáis aquí por eso. Marché con mi familia, a mi pueblo. Y entonces mi cuñada maestra me dijo, oye Molly, hay unos maestros muy majos que me han invitado a comer a su casa. Y entonces me dicen que si queréis venir también a comer, como estáis aquí ahora de vacaciones, de permiso. Digo, ah, bien, digo, ¿y estos maestros? Dice, es que han puesto un colegio en el monte. Son unos chicos muy majos. Digo, ¿un colegio en el monte? Ese colegio, dice, es un colegio adventista. Digo, madre, un colegio adventista en mi pueblo. Pero digo, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Total, que fuimos allí, fuimos a hablar fuimos invitados con estos profesores y entonces hicieron una oración que yo me quedé embelesado con aquella oración. Me quedé, dije, wow, qué maravilla. Pedir por mí, por mi familia. Pero esto es, cuando acabó la oración, bueno, pues aquella persona, la anfitriona, me dijo, mientras estábamos comiendo, ¿a usted no le gustaría estudiar la Biblia? Digo, mira, otra vez igual que el otro. Y le dije a mi esposa, ¿quieres que estudiemos la Biblia? Ah, pues venga. Y comenzamos a estudiar la Biblia. Primer estudio, Daniel 2. ¡Buah! Cuando yo escuché aquello, a mí me gusta mucho la historia. Cuando escuché aquello dije, madre mía, ¿y esto? ¿Y este quinto reino que viene? Oye, Paco Domecq, director de música en aquel tiempo. Paco, me gustaría seguir estudiando. Ah, pues venga, vente para casa. Y empezamos a estudiar. Y me habló de aquel quinto reino. Y me habló del rey de ese reino. Y me habló de Jesús. ¡Buah! Aquel era el Jesús que me hablaba el soldado Martínez. Dije, madre mía, esto era. Y empezamos a estudiar, a estudiar. Y aquello fue para mí, bueno, me encontré con Jesús. Mi esposa y yo nos encontramos con Jesús y dijimos, madre mía, qué maravilla. Y estudiamos mucho durante todo ese mes. Y volvimos a Sevilla otra vez porque ya el mes se acabó. Y cuando llego a Sevilla, me dicen mis compañeros, tenemos una sorpresa para ti. Digo, ¿qué sorpresa tenéis? Porque veníamos tristes, porque ya no podíamos dar estudios bíblicos ni nada. Y me dicen mis compañeros sargentos, tenemos una sorpresa para ti, Molly. Dice, mira, ha venido otro soldado de esos adventistas que te gustan a ti, esos del sábado, que les das caña. Digo, no me digas que hay un soldado adventista aquí ahora. Sí, para que le des caña, como aquel que le dabas caña todos los días, no paraste hasta que ya
pues se fue hecho polvo, ¿y te acuerdas? Digo, aquí no hay casualidades. Un soldado adventista que me vea, Javier Ortega, que vino. Digo, ¿tú eres adventista? Dice, sí, mi sargento. Digo, háblame de Jesús. Y empezamos a hablar otra vez de Jesús. Y yo estaba allí y el soldado decía, ¿pero qué le pasa a este sargento? Este sargento sabe más que. Pues yo yo había estudiado ya y leído los evangelios, el deseado de toda la gente, es el conflicto de los siglos, me lo pasé estudiando ese mes. Total que le dije al soldado, digo, mándame a 2 hermanos de la iglesia que quiero seguir dando estudios bíblicos. Así que me mandaron a 2 hermanos, seguimos estudiando, seguimos viendo a nuestro maravilloso Jesús y entonces tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Sigo preparándome para matar gente o sigo preparándome para dar vida eterna a la gente mediante el amor, la fe y la gracia de nuestro amigo Jesús? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, nena? Dice, bueno, la respuesta es obvia. Si no te encuentras ya bien aquí dando tiros y machacando a la gente, pues tendrás que cambiar. Cada uno tiene su momento. Pablo tuvo su camino a Damasco, yo tuve en aquel cuartel del copero, tuve que hacer aquella decisión y entonces pues dejamos el ejército y nos pasamos a estudiar teología. Una semana antes del bautismo, pues llamé al soldado Martínez. Lo llamé por teléfono. Hola, muy buenas. ¿Óscar Martínez? Sí, soy yo. Óscar, soy de aquí, de Sevilla. Dice, ya, de Sevilla no quiero saber absolutamente nada. Digo, ¿sabes quién soy? Mi sargento. ¿Qué quiere? Digo, vamos a ver, Óscar, gracias a ti que Dios te envió para que fueras un instrumento suyo. Yo, mi esposa y mi hija nos vamos a bautizar el próximo sábado. Me encantaría que fueras porque te debo algo. ¿Que te vas a bautizar? Digo, sí, la familia. Eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Digo, pues vente, Óscar, que te espero el viernes para dormir en casa y ya el sábado verás esos bautismos que gracias a ti estoy aquí por ti. Total que lo esperé ese viernes en ese andén, ¿no?, de la estación de Cádiz, ahí en Sevilla, y lo vi venir, delgadito, con su mochila. Aquel abrazo, mis queridos hermanos, aquel abrazo, después de 4 años, aquel abrazo fue maravilloso. Fue un abrazo de decir, te doy gracias, Señor, porque mandaste a este hombre. Te doy gracias porque se mantuvo fiel. Te doy gracias porque anduvo en el Espíritu. Gracias, Señor. Y el soldado Martínez dijo, hoy entiendo yo a Dios mejor que nunca, porque yo me enfadé con todos. Me enfadé con la iglesia, me enfadé con mis padres, me enfadé con mi novia, me enfadé con Dios, con todos. Porque no sabía que pintaba aquí en Sevilla. Digo, pues mira si pintabas, que has llevado a esta familia a que conozca a Jesús y por ende a la vida eterna. Gracias, Óscar. El sábado estuvimos allí en la iglesia, él nos vio cómo nos bautizábamos, él fue el personaje central, ya lo puse yo porque dije, este es el hombre que mediante Jesús nos salvó. Así que dejé el ejército y nos marchamos. Dejé el ejército y empecé a hacer teología, bueno, pues con sus historias, ¿no? Mis hermanos, y ahí decidimos andar en el Espíritu y no andar conforme a los deseos de la carne. Hemos de tomar una decisión clara. El asunto, lo principal está aquí en la mente. No dejar que entre nada en la mente que no sea de parte del Señor. Porque a partir de la mente uno anda en los deseos de la carne. Si quitamos de nuestra mente todo aquello
que nos haga andar ahí, entonces andaremos en el Espíritu. Dice el Señor en Gálatas 5, que empezamos por ahí, Gálatas 5, versículo 22 en adelante. Primeramente os recuerdo, ¿no? El 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22. Después de hacer un relato de lo que son los deseos de la carne, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, esto es lo que os quería dejar hoy en vuestra mente. Hoy hemos tenido una reunión donde hemos pedido el bautismo del Espíritu Santo. Se ha hablado, se ha llevado a la palabra de Dios toda nuestra mente para que andemos en el Espíritu. Muchas veces abandonamos ese camino del Espíritu y nos pasamos en ese camino de los deseos de la carne. Abandonemos rápidamente esos deseos y pasemos otra vez a andar en el Espíritu. No dejar que en vuestra mente entre nada que no sea sobre el Espíritu, porque si no caeremos. Y lo que quiere el Señor es que diariamente nos acerquemos a Él. Y este es un buen método. De buena mañana, llenados bien, alimentados, el pan nuestro de cada día, esta mañana, alimentemos bien nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que nos va a llevar a toda verdad, es el que nos educa, el que nos enseña, es el que hace que nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, que tengáis un feliz día, que andéis con estos pensamientos y que siempre, siempre satisfagáis los deseos del Espíritu y no los de la carne. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde, que tengáis un día muy bonito en compañía del Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Moliner, por ese gran testimonio. Sabemos que nos va a estar acompañando en muchas otras ocasiones. Lo vamos a invitar para una semana porque sé que tiene material muy, muy poderoso, también de profecías. El Señor los siga bendiciendo y a cada uno de nosotros. Por favor, Pastor, despídanos en oración. Vamos a orar. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos pasado a tu lado. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido abrir la Biblia con libertad, porque tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Tú nos conoces a cada uno. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que tú lo sepas. Tú estás siempre pendiente, al tanto de lo que nos ocurre, porque somos tus hijos. Aquellos hijos que antes de que nuestra madre nos concibiera, ya nos habías preparado para estos momentos. Por eso es importantísimo saber la responsabilidad que tenemos como instrumentos tuyos. Debemos de llevar este evangelio a todo lugar. Debemos hablar de nuestro Señor Jesús, del momento tan crucial que está Él realizando allá en el lugar santísimo, donde está haciendo ese ministerio de intercesión, intercede por nosotros, y también revisando nuestros pecados en ese juicio investigador. Señor, te doy las gracias porque estamos en un momento clave de la historia de este universo y nos has elegido para estos momentos. Gracias. También pedirte por cada uno de los presentes, porque han podido llegar estas palabras a su mente, a sus corazones. Señor, esa semillita que ha quedado, haz que traiga buenos frutos. Si alguno de los presentes tenía algún problema, si alguno de los presentes estaba en ese valle de la decisión, Señor, que con tu espíritu la animes a que tome la decisión de tomar esa buena nueva de estar en la iglesia, de bautizarse, de seguir los caminos del espíritu y no los deseos de la carne que nos acompañan durante toda la vida,
pero es más poderoso el Espíritu de Dios que el espíritu de Satanás. Por eso, Señor, quiero agradecerte estos momentos de buena mañana que he estado aquí con mis hermanos de Panamá. Guárdales, bendíceles. Todo ello agradecido. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén.